buenas. Bienvenidos a su podcast semanal hablando de cositas. Otra semana más. Vita, Rodolfo, ¿cómo están? Aquí. Esta sufrida grabación. Sí. Buenos días, buenos días. Intento número 485-3HG. Cabal. Escena número 24. Exacto, ahora sí. Teníamos unos pequeños problemas que se volvieron un poquito grandes en la grabación. No sabemos qué pasó, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué va a pasar, pero se solucionó, se supone, ¿verdad? Entonces, y por la hora solo vamos a usar una cámara hoy, así que hoy nos vamos a ver a los tres. Exactamente. Vamos a volver a hacer así como cuando éramos pobrecitos. Ay, sí, como los inicios, solo la cámara principal. Así solo es que, nosotros. Ajá. Exactamente. Así es que, Rodolfo, disculpa, pero hoy no vas a tener mucho protagonismo visual. Bueno. Pero sí protagonismo... Sí, solo no... ¿cómo se dice? Dicción. Exactamente. Cabal. Me hace falta no tener el monitor ahí para poder hacer las caras y las muecas. Sí, más que nada las muecas, poses, exactamente. Sí. Pero aquí estamos. Bueno, esperemos que todo vaya bien y comenzamos el programa como siempre agradeciendo a las personas que durante la semana se suscribieron a nuestro canal. Muchísimas gracias, buena onda. Aumenta nuestro número de seguidores y eso nos da mucha ilusión y nos hace felices también. Nos sube la autoestima. Exactamente. Y hace que, que más personas vean el programa, más personas se enteren del programa y más personas hablen de cositas. En el programa pasado hablamos del tema de todo el mundo, del tema bonito y fantástico para muchos, odiado para otros, de las tareas de la casa o como decimos los chapines, los quehaceres o el oficio. El oficio, decimos. Y en los oficio para todo huevón. En los comentarios, pues muchas personas nos contaron el oficio que les gusta, el oficio que les disgusta, el quehacer que les entretiene más y algunos trucos. Agradecemos a las personas que nos compartieron trucos de limpieza, trucos de sacudido, trucos de blanqueado de ropa y trucos para que no se pierdan los calcetines. Así es, estuvo bueno. Sí, cabal. Entonces agradecemos como siempre a nuestros seguidores habituales. Mandamos un fuerte abrazo y un saludo a las personas que nos comentaron. Alcira, Marianela, Dari. María Duarte. Mari Carmen. Sí. Por supuesto. Ana Asturias como siempre. Don Como Ramiro. Siempre. Sí. Don Julio Arce. Cedric y Julio Arce. Le mandamos un saludo también. Así es. Sí. Muchísimas gracias siempre por estar al pendiente de Hablando de Cositas. A mí se me olvidó, fíjense ustedes, mencionar el tema del que a mí me cae más realmente de los oficios. Sacudir. Qué feo eso. O sea, ¿por qué pone uno tantos chunches en las... Bueno, donde hay un espacio así horizontal, alguien va a ir a poner un chunche. Después, para sacudir hay que quitar todos los chunches, botar todo el polvo y a la tarde ya está otra vez el polvo. Sí, y es que lo que pasa es que para eso se utilizan aquellos. Lo que pasa es que no los venden mucho los plumeros o ya están desfasados. Bien, pero ya no son de plumas, son unas vainas de plástico todas que te rayan el mueble. Entonces ya no funciona, ya solo quedó el nombre como plumero. Sí. Y eso me recuerda a una canción infantil, aquella que decía, la de Cricri. Sí, que la muñeca fea. La muñeca fea, que decía te quieren la escoba y el sacudidor, te quieren la pala y el recorregidor y no sé qué. Y el plumero y el viejo Beliz. Eso, exactamente. Yo solo conozco el ratón vaquero. Sí. Saco sus pistolas. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el exactamente. ratón? Pues la cosa es que esa canción hace referencia a algunos utensilios de limpieza. Sí. Y ese programa, para quien no lo vio o para los nuevos seguidores, pues vayan un programa atrás a enterarse un poquito de las peripecias que hacemos para hacer la limpieza. Igual le vamos a poner casa. una pestañita por aquí arriba de la pantalla donde sale cabal el episodio anterior. El episodio anterior para que le puedan dar clic, vayan a ver el episodio anterior y regresen a este episodio. Excelente. ¿Qué episodio estamos? ¿Qué número? 49. Entre el relajo 49. Es que tuvimos un relajo aquí para empezar a grabar y ya habíamos desistido de la idea, que conste. Habíamos dicho que esta semana no iba a salir hablando de cositas, pero miren, si lo están viendo es porque salió. Ay, cabal. Qué fumada esa. Qué lógica, ¿va? Qué buenísimo. Hoy desbordo lógica yo. Sí. Cabal. Así que ya saben, Dios los ama y les va a permitir que vean Hablando de Cositas el miércoles. Cabal. Pues, y hablando chofadas el sábado. Por supuesto. A raíz de la última chofada que todo el mundo se quedó, bueno, nos quedamos con
aquello de que continuará. No, hombre, por favor, queremos saber qué pasó. Queremos saber qué le pasó al pobre gato. Sí, les voy a decir una cosa. Con la misma emoción que están ustedes esperando el programa del sábado, con esa misma emoción estoy yo, que lo quiero grabar dentro de un rato. Estoy que se me queman las sábanas por grabar la segunda Pero mira, parte. por poco y no grabamos este programa, o sea que Sí, mucho por menos. poco no había- Mucho menos. no cantes victoria todavía porque no sabemos qué va a pasar. Eso Esperamos sí. Cabal. Esperamos que podamos grabar los 45 minutos, una hora y piquito que dure el programa sin ninguna novedad. Y Y ahí después la les va. chofa. Pues Ajá. decíamos que a raíz de esa chofada, el tema que se nos ocurrió para tratar el día de hoy es el tema de las fobias. Ah, sí, así es. Las fobias. Sí. Porque todos hemos escuchado hablar o mencionar algunas fobias. Todos supongo que tenemos alguna fobia o algo parecido a una fobia. Sí, con esto de las fobias sucede mucho lo que pasa también con la depresión. La gente dice, es que ando depre, es que me dio la depre, pero la depre así, incluso hasta reconocida por uno mismo, no es depresión en Claro. realidad. Está uno triste, está de bajón, pero no, la depresión tiene que ser diagnosticada clínicamente por un psicólogo. Exacto. Entonces, no es eso de que uno tiene depre y que al otro día se le quitó la depre, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las fobias. Confundimos fobia con miedo. con nuestros temores, con nuestras con algún tipo de miedo, ¿verdad? Ajá. Pero en realidad la fobia sí ya es un miedo irracional, un miedo Paralizante. paralizante que te Y crea... ilógico también, ¿verdad? Sí, y te crea síntomas físicos y psicológicos. Claro. Que puede llegar a ser hasta incapacitante, Ah, sí. según cómo. Cuando a veces dice uno que me canté del susto, es literal. Es porque una sucede. fobia, una fobia sí te puede llevar a un episodio de diarrea. Claro. Pero es cuando realmente es fobia. Cuando son solo nuestros miedos, no entran dentro de esa categoría. La fobia dice que en la mitología griega dice que se deriva de un semidios que se llama Fobos. Este era hijo de Afrodita, la diosa del amor, con Ares, el dios de la guerra. Entonces, a mí me parece bastante lógico que... Que de la guerra y el amor salga el miedo. Exactamente. Exactamente. Que el miedo sea hijo del amor, a mí me parece, porque cuando uno ama, uno teme. Eso. Sí, San Pablo dice que donde hay amor no hay temor, pero en realidad cuando uno ama... Es porque luego estaba conquistando chavas, ni modo. Exactamente. Era de celibato el hombre que iba a andar Sí, sabiendo de amor. Pero sí, cuando uno ama, uno teme que la persona amada lo cambie por otro. Uno Bueno, teme- eso tampoco. Ahí ya te me fuiste mucho. Ahí no, sí, hombre, Leli. no, uno teme que no estar llenando. Yo creo que el temor del amor, exactamente, yo creo que el temor del amor es que no cumplas con la expectativa de la que amas. Va que Esa es sí. la única Ah, diferencia. sí. Ahora, que te cambio, no, ese ya rollo de la No, persona. hombre, pero Vos sí, estás dando tu 100%. Volvamos a las Sí, fobias. cabal, por favor. O sea, las fobias, ustedes se emocionan. Pues entonces una fobia es realmente un miedo intenso, irracional, desproporcionado. Es aquello que uno dice, y por cierto, las fobias no tan fácilmente las entiende otra persona. Claro. Por ejemplo, Porque eso- para otra persona puede ser una situación normal. Exacto. A una persona dice, pero ¿y por qué le tiene tanto miedo a las cucarachas? Pero si las cucarachas no se aplastan, ¿va? Pero esa persona tiene una fobia. Les tiene Porque es un miedo un desproporcionado miedo y muy particular. patológico Ajá. a las Sí, cucarachas. patológico es ¿va? una buena Entonces, palabra. todos los demás diríamos, pero qué tontería exagerado. tener miedo de eso. ¿va? Ajá. Pero cuando realmente existe un episodio que te descontrola completamente y incluso a veces necesita ser cuando... Tratado, Sí, supongo, ¿verdad? Tratado Es que acuérdate que médicamente. las fobias literalmente son un trastorno psicológico. O sea, Sí. por donde lo querrás ver es un trastorno Exactamente. psicológico. Y a diferencia del miedo, pues el miedo es una reacción natural, que es una reacción como de Exactamente. defensa incluso, ¿verdad? Ante una Exacto. amenaza. La Ajá. fobia
es una reacción desproporcionada, exagerada, lo que vos dijiste, y no necesariamente la amenaza tiene que ser real. No, pues, no. Muchas veces imaginaria, ¿verdad? Exacto, porque por ejemplo las personas una persona que le tiene fobia a un insecto, por ejemplo, el insecto realmente no es una amenaza real, a menos que fuera una plaga, pero es que un fíjate que insecto depende, pero si querés lo vamos hablando conforme vayamos dándole, porque yo siento que las fobias también son alimentadas por uno mismo. Ah, sí. O sea, al final, yo te puedo decir, yo tengo fobia a las arañas. O sea, a mí esa vaina no es algo que me guste. Pero que es otra cosa. Sí, pero ya que tocaste el tema de las arañas, por ejemplo, a la mayoría de las personas no nos gustan las arañas. Claro. Pero la persona que sí tiene aracnofobia, esa persona se paraliza. Exactamente. Completamente. Pero a eso voy yo. O a los ratones, yo al ¿verdad? principio, yo le tenía solo miedo a las arañas. Ajá. El problema mío, que sucede con muchas cosas conmigo, es que yo me puse a leer demasiado. Ajá. Y me puse a leer de un montón de arañas cochinas que al final las puedes tener en la esquina de tu casa, que te van a matar en 2 minutos y a qué hora chingados te estás durmiendo, a qué hora te vas a dar cuenta. Entonces, mi fobia en realidad fue alimentada por mí mismo, sí, pues, hasta tal punto en el que yo porque te sobreinformaste. Exactamente, digamos. Pero porque yo sí llegué al punto donde yo no podía ver una... O sea, yo ver una araña para mí era quedarme quieto. O sea, esa vaina de quedarme espantado. Es más, yo me recuerdo que yo una vez iba manejando. Ajá. Y yo en el carro iba tranquilito y en esas épocas de lluvia donde las arañas andan buscando dónde dormir, ajá, yo iba en la pura calle cuando de repente yo solo vi esa babosada bajar. Y ahí casi, o sea, literalmente yo en ese ratito yo solo agarré el timón y yo en mi mente yo sabía que estaba acelerando el carro. O sea, yo ni siquiera estaba con la idea. Yo estaba consciente de que yo estaba acelerando el carro. ¿Pero la estaba fuera del carro? No, enfrente mía. O sea, enfrente. Adentro. Que bajando. Ajá, adentro. Ah, o sea, y ahí literalmente me tocó que hacer una terapia de choque y empezar a ver cómo chingados me movía para quitar el pie del acelerador y empezarle a bajar velocidad para frenar. Sí, porque pues a mí el cuerpo no me daba. Y te estoy hablando que yo lo cuento y te lo imaginas así largo, pero eso fue en cuestión de segundos que yo la vi y yo sentí que empecé a acelerar y se miraba yo que iba acelerando más. Sí, pues. O sea, imagínate una situación que te puede llevar a hacer una cosa peligrosa. A tener un accidente. Que no es lo mismo que le tengas miedo a una cucaracha, que la mires, que te detengas y digas hay una cucaracha, pero vas y la pachás. Ajá. Pero al tener esa idea de que no te podés mover, eso ya entra como una fobia. O sea, porque te paraliza en una situación en la que otra persona simplemente con la mano la hubiera hecho para un lado, ¿verdad? Claro. Y es que también, mira, lo que pasa es que también habría que ver de dónde es que surge una fobia. Esa es una cosa que yo estaba viendo, que dice que algunas fobias son tan inexplicables que probablemente vengan en el mapa genético. Exactamente. Pero hay otras que se desarrollan por un evento. Exacto. Una y hay otras que son hereditarias. A partir de un evento. Ajá. Y hay unas que son hereditarias aprendidas. Que no es que lo traigas en la sangre, pero si de chiquito estás viendo que tu mamá le tiene miedo a las ratas, sí, pues. De por ende ya te va a entrar fobia a esa idea porque lo aprendiste. Pero yo no sé si ustedes leyeron ahorita en esta semana lo del pequeño Albert. El experimento del pequeño Albert. No, ese no. Hubo un psicólogo, por así decirlo, porque también pura lata el condenado, que agarró un niño y le ponía una rata. Allá. Al principio el niño, ¿qué vas a ver que es una rata? Después él lo que hacía es que le ponía sonidos muy abruptos cuando él miraba una rata. O sea, lo educó para el miedo. O sea, le creó. Exactamente. El problema le fabricó el miedo, digamos. El problema fue de que no solo le llegó a tener miedo a las ratas, sino que le llegó a tener miedo a todo lo que tenía esa textura. A un conejo, a una piel de conejo, a un suéter o algo así que tuviera esa textura. Ajá. El niño lloraba. Por supuesto, después se pusieron a alegar de que no, que el experimento estaba mal hecho, que las condiciones no eran. Y pura lata con el pobre... Para mí es fastidio al pobre niño. ¿Cómo lo compusieron después? Entonces, eso fue lo jodido. No, ahí es donde se metieron ya a decir que no estaba bien hecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Él literalmente le creó una fobia. Ajá. En base a un evento traumático de algo neutro que el niño pudo conocer. Imagínate. Después no queremos que hagan asesinos en serie. La única diferencia es de que de ahí es de donde se compone más la idea de cómo puedes crear una fobia.
que es esa parte de crear un evento traumático de una situación neutra. Exacto. De ahí para adelante es donde se jode el asunto. Sí, pues. No, y aparte de que se puede utilizar, bueno, me estoy refiriendo a un libro, la obra esta famosa 1984 de Orwell. Ajá. Tiene una escena en la que al personaje que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero este cuate le tiene fobia a los ratones o a las ratas, ¿verdad? Entonces, en esa escena, a él lo tienen como capturado y utilizan ese miedo para manipularlo, ¿verdad? Ajá. Bueno, ahora, en la forma en que se va descomponiendo y rehaciendo el idioma, la palabra fobia se trasladó como sufijo a otro tipo de situaciones que no son fobias, ni tienen que ver con la parte psicológica, ni Patológica, digamos. no, ni de temor. Ajá. Porque en la palabra fobia, así, solita, sin más composiciones, es un miedo. Luego viene, le añadimos a la palabra fobia, ya la volvemos un sufijo y le ponemos un prefijo. Entonces se vuelve aracnofobia, sinofobia. Agorafobia. Todas esas son temores. Temores. Ajá. Pero luego también la palabra resultó no sé cómo en otras situaciones. Y, por ejemplo, se mueve mucho en el tema social de lo que es ¿cómo se llama esto? La discriminación y el rechazo. Y entonces de eso viene la xenofobia, que es no es temor a los extranjeros, sino que es un rechazo. Claro, Ya, claro. socialmente eso ya se vuelve que xenofobia es un rechazo a los extranjeros. Homofobia es rechazo a los A las personas homosexuales. homosexuales, sí. Ajá. Y que la palabra tiene más relación con el odio Ajá, que con exacto. el temor. La bibliofobia Exactamente. es odio a los libros. Ajá. Existen esas ondas, ¿no? Y biológicamente también la palabra resultó queriendo decir otras cosas. Por ejemplo, la lipofobia es una propiedad que tienen algunos elementos de rechazar la grasa, lipofobia. La hidrofobia no es... hay hidrofobia como miedo, como temor, y hay una situación que se llama hidrofobia, que es una propiedad que tienen algunos entes de rechazar el agua. Por ejemplo, los patos. Los patos segregan una grasita que es hidrofóbica y que hace que los patos no se mojan, ¿no? Si ustedes han visto, los patos andan metidos entre el agua, pero no se mojan. Y por eso no se hunden, porque ¿Y no no pesan. será que al final O sea que esto de al agua pato nos ha engañado todo el tiempo. Pues sí, pues sí. ¿Vos, y no será que la palabra, porque al final sí ha tenido cambios, pero si te das cuenta siempre va relacionado a lo mismo? O sea, por mucho que digas que es un rechazo al agua, Ajá, al final es eso. O sea, yo te puedo decir que yo tengo aracnofobia, ajá. pero de por sí yo ya le tengo un rechazo a las arañas de por sí. O sea, no es como que yo te diga, mira, ala, no, mira, es que a mí solo no me gustan cuando las miro. O sea, yo literalmente es ya temor, las, así. ya las rechazo. Y es que recordémonos de que el idioma o el lenguaje, aunque sea tan rico, es muchas veces mal utilizado. Y de verdad no podemos ocupar tanto tiempo en hablar exactamente con total propiedad porque nunca diríamos nada. Claro. Entonces las Sí. cosas se han ido modificando, ampliando, emparejando y Resultan algo que sea diciendo una cosa diferente. exactamente resultan utilizándose para algo que no es exactamente el origen, pero como así nos Pero entendemos, se asimila pues así, a lo mismo. Exactamente. Pero es así que, se- así ajá, se es que sigue por eso te digo, utilizando. tal vez no es que signifique lo mismo, porque quiera que no, la fobia es miedo, Ajá. por así decirlo. O sea, y el rechazo al final es solo Repulsión, no, digamos. Ajá, esa repulsión es solo el resultado del miedo que te da hacia esa Exactamente. situación. Como se Ajá. supone que de todo eso el trasfondo es el miedo y a veces es una justificación, ¿verdad? Que el trasfondo detrás de todo eso es miedo. Tal vez por eso se hace esa relación, ¿verdad? Y porque el idioma, como yo digo, es limitado. Por muy rico que Sí, sea, a siempre veces el tiene idioma limitaciones. es limitado. Exacto. Y hay mucha... se van cruzando las palabras de tal modo que generan
otras acepciones. Es interesante. Sí, El porque idioma es precioso. por ejemplo, nosotros a veces le llamamos fobia a algo que simplemente eso es una aversión, Ajá, una Ajá. repulsión, un asco, rechazo. o simplemente una manía que tenemos. Ajá. Pero también. hasta incluso la palabra manía está mal utilizada porque nosotros decimos, ay, es que yo le tengo manía a las verduras, por ejemplo. Ajá. Pero la palabra manía es lo contrario. Cuando tenés una manía, es una Como está, compulsión dale, por ajá. estar haciendo lo mismo. Entonces, si uno le tiene manía al chile pimiento, por ejemplo, más bien es que a uno le gusta comer excesivamente chile pimiento. Pero decimos, ay, es que él tiene muchas manías. Claro. Y Sí. no está bien utilizado porque manía no es rechazar las cosas, sino manía es quererlas Querer de las manera cosas. obsesiva. Claro. Repetirlas. Entonces, exacto. Entonces, más bien a lo que llamamos tener manías es tener rechazos o repulsiones o ascos o ser uno y uno babosada. Sí, cabal, pero a eso le veces viene de mañas. hay cosas que simplemente nos disgustan o nos desagradan visualmente, táctilmente Táctilmente. y simplemente no son desagradables y pues las rechazamos, ¿verdad? Ajá, pero sí. no llega a ser una fobia. Ajá. Yo vi un señor que estaba lleno de manías. Llevaba manías, habas. Saladas, dulces. Sí. A mí me gustan las manías pepitas de garapiñadas. marañón. Vos, pero es que, fíjate vos que a mí todas estas vainas de las fobias me da como que cierta curiosidad porque uno en realidad no sabe qué fobias tiene hasta que no le pasan las vainas. O sea, uno no puede, sí. yo te pregunto, ¿qué fobias tenés? No sé, pero vos no has estado parado en medio del mar. O sea, vos no sabes si le tenés miedo al mar. O sea, te puedes ir a sentar a la orillita que sabes que de ahí te van a sacar. Ajá. Ajá. O a veces sospechás, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le tenés miedo a las alturas y lo sospechás porque después de cierto nivel, ahí ya no pasás. O Exactamente. no te acercás a ver una vista que la mayoría de gente sí se acerca en un mirador, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. O en un edificio alto, muchas personas con mucha normalidad se acercan a las ventanas a ver hacia afuera o hacia abajo y uno le tiene más respeto. Entonces es posible Exactamente. que tuvieras una fobia a las alturas, ¿verdad? Sí, pues. Fíjense ustedes que hace rato me preguntaban a mí qué fobias Tenías. o por lo menos me aproximaba a tenerlas. Con tanto año que yo trabajé en cuestión de vidrios, era bien difícil porque yo tenía un temor a las alturas bastante marcado, pero no llegaba a ser fobia porque al fin lo llegaba a dominar. Llegaba el momento en que había que hacerle. Ahí después me preocupo de mis miedos, pero ahorita tengo que trabajar, ¿va? Ajá. Y a veces hacía cosas bastante temerarias. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes han visto alguna vez unos videos que hay que circulan en internet de un puente de vidrio que hay en China y que se mira así para abajo. Ah, claro. A la gran puchica. Yo no pasaría en eso Yo ni no- aunque me paguen. Yo no podría. Y se ve ahí, se ve la gente que llora, se agarran de la orilla, gatean y cierran los ojos. Y eso es Porque una cosa horrorosa. es que tal vez pasa, como dice Aaron, ¿verdad? Piensan que, como ven que hay personas que lo toman Exactamente. normal y que lo pueden atravesar, tal vez con un poco de dificultad o con un poco de reparo, pensás que lo vas a lograr, pero al verte en medio de esa situación, ahí descubrís que tenías esa fobia Exactamente. y ahí, exacto. como diría Aaron, ya nos jodimos. Ya se jodió el asunto. Sí, Ya hombre, se jodió no, el es que asunto, esa la- realmente debe ser terrorífico estar ahí parado. Y no tanto porque uno crea que se va a romper el vidrio, porque bueno, también podría pasar, pero no es tanto eso, sino El vacío, la sensación de vacío. de vacío. Y hay otros que caminan como que están en su casa, pero yo he visto gente llorar ahí, gatear y toda la cosa. Exactamente. Debe ser espantoso. Debe ser horrible. Pero es que es lo que yo te digo, o sea, vos no sabes, hasta que no te toca, no vas a saber qué fobia tenés. Claro. Es como las arañas, por ejemplo. Yo le agarré miedo a las arañas, porque yo me fui al puerto una vez con mi mamá y todos estábamos en el puerto y estábamos en unos bungalows, que esas vainas tenían su techo de Manaca. ajá. Ajá. Y de repente yo sentí en la cama que me caminaba algo y yo pensé que a mí me estaba molestando. Y yo le dije a papá Fausto que en paz descanse que si él estaba molestando, que si podía encender la luz. Y cuando encendimos la luz, a vainas cayendo las tarántulas Hijo de del la gran diablo de esas pucha. babosadas. Ajá. O sea, al final tenía la tarántula yo en la cama y yo acostado en esa vaina. O sea, Sí, Ay, no, qué qué feo. miedo. ahí me agarró el miedo. Después fue que ya me puse a leer un montón de vainas y dije, pucha, Empeoraste. el problema es que según yo, solo las arañas me iban a dar miedo.
El problema es que a mí un alacrán no me gusta. Ajá. Todo lo que tenga una Exactamente, todo lo que sea, lo que ajá, se parezca. Ajá. a eso ya no me gusta. Vos y el alien, el que tiene así también como 8 patas que se le pone en la cara así al... Ah, esa onda es mira horrible, ¿va? Es horroroso, ese no te da miedo. No, ese sí no. Es que ese más parece como molusco, más que arácnido, ¿verdad? Es horrible porque tiene como 8 patas así. Va. Es espantoso. Y yo te pongo otro ejemplo. La vez pasada yo les contaba, yo estaba en el centro comercial y se fue la luz y yo estaba en el elevador. Y simplemente se quedó ahí en lo que venía la luz y abrían esa vaina. Yo estaba tranquilo. Ajá. Pero en ese ratito también me puse a pensar qué hubiera pasado si yo tuviera claustrofobia. Sí, pues. O sea, Hay personas que incluso no es necesario que se arruine el ascensor. Solo con estar dentro del ascensor. Y como vos no sabés, vos entrás y no sabes cuántas personas más van a entrar. Hay personas que solo con que el ascensor esté bastante lleno, ya empiezan a padecer. Sí, ya pues. empiezan Ajá. a padecer. Incluso bajan antes de que... Bajan en la siguiente Prefieren parada. salir, Sí, sí. prefieren salir y tomar las escaleras que seguir Ajá. en el ascensor. Sí, pues. sí, y es que también hay que tener mucho cuidado con las fobias, porque de las fobias, que ya son un trastorno psicológico, se pueden convertir en algo más grave. Ajá. Porque hay personas que ya tienen esta situación donde creen que ya lo siguen, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Sí, pero Y eso tuvo que haber nacido de alguna fobia en específico que no se trató y se siguió. de hecho tiene un nombre, la fobia a ser perseguido, pero no sé cómo se llama, pero Ajá. está Pues, clasificada. Hablando Ahorita lo vamos a ver. Hablando de fobias raras, les voy a enumerar unas que vi por ahí que son interesantes. Por ejemplo, está la venustrafobia. La venustrafobia es el miedo a las mujeres hermosas. ¡Santo Jesús! ¡Santo Dios! Fíjese usted, yo aquí no podría, si tuviera venustrafobia no pudiera estar aquí, porque aquí hay 3. No podías estar hablando. Sí, pues no estaría aquí. Pues existe la venustrafobia, dice, el miedo a las mujeres hermosas. Dice que probablemente se deriva de que a un cuate, una mujer bonita lo rechazó y ya le queda para toda la vida el miedo de volver a hablar. Ya solo habla con las feitas. Si te habla un cuate que es porque estás feita. La nomofobia. Clarita estaba riendo hace rato de mi persona con la tal nomofobia. Nomofobia. La nomofobia, que es el miedo a separarse del teléfono celular Ajá. y o quedarse sin redes. Sí, esa fobia, no sé, alguien que conocemos tal vez la tiene. Y es que esa también es una de las fobias que es, por así decirlo, de las más recientes. Esa es de las Sí, nueve- esa de es las nuevísima. nuevitas. Esa tiene que ser del 2010 o 2011. Y ahora o- te Ajá. digo, Menos, otra tal vez. que también ya la han estado estudiando y que también ya la catalogaron como fobia, que es el coronafobia, Ajá. que se le dio al coronavirus. Ah, sí, pues. Y te agarró el miedo a eso, no a la enfermedad, sino lo que conlleva toda la enfermedad, el Pues. que te quedaste sin trabajo, el que no vas a poder respirar, o sea, todo ese círculo Quedarse sin olor. lo agarró de una vez. Sí, pues. O sea, y esas son fobias que relativamente son nuevas. Eso es nuevo, pues sí. Y No, dice y- que esta nomofobia dice que la padece aproximadamente el 53% de Cabal. los estadounidenses y Algunos que chapines. es propio de personas jóvenes. Ajá. Es propio, o sea, si me van a decir a mí que yo tengo la nomofobia es porque me están viendo muy joven. Eso. So- Y ahora, Se hizo el quite, fíjate. Además, yo no tengo nomofobia porque ahora ya me separo bastante del teléfono celular porque ahora miro más la computadora. Por lo menos el esa no la Facebook, tenés. El WhatsApp y todos los demás los miro en Ya la lo tenés compu. en la computadora, entonces sí, por lo menos esa, así tal cual, digamos que no la tenés. Ok, ahí está también la ablutofobia. La ablutofobia es el miedo a bañarse. Santo Y Dios. dice que lo padecen mayormente las mujeres que los hombres. Bueno, Así No que sé, la- me lo cuestionaría, pero bueno. yo no sé. Entonces la ablutofobia, que es el miedo a hacerse cualquier Hacerse clase cualquier de cosa. lavado, no solo Claro. bañarse, sino cualquier lavado. La antomatomofobia.
antomatonofobia. Esa es el miedo a cualquier muñeco que represente una figura humana. Puede ser un muñeco ventríloco, puede ser un maniquí, Anatomofobia. eh, Sí, pues. puede ser esa gente no entra a un museo de cera, ¿va? Claro, Jamás. olvídate. Nelo, ¿va? Es una cosa O que- incluso aquellos muñecos que se utilizan para dibujar, Ajá. como modelos de la figura humana, me Sí, imagino. entonces, todo lo que tenga Forma humana. forma humana, antomatomofobia. Es una fobia a los muñecos. O sea, Y fíjense que existe, no la utilicen en su favor, así. A su favor, A ajá. su favor tramposamente, pero existe la fobia al trabajo. cabal. Y se llama Chucha. ergofobia. La ergofobia, sí, esa también la Es tenía. una fobia al trabajo, pero no es la hueva. No. O sea, no lo confundan con la hueva Sí, no, pues. o el desgano, o simplemente uno amanece. O Desganado. el síndrome O sea, de los lunes, ¿verdad? No, Ajá. No es la que tenemos todos normalmente. Ese es, exactamente, sí. Esa es huevonería. Ese es un miedillo, huevonería. Sí, exacto. No. Esto es un cuate que Es de un veras se trastorno. paraliza, que no quiere ir a... Exactamente, pero que- no quiere ir a trabajar y todo lo relacionado con el trabajo. Ajá, sí. Fobia al trabajo, fobia a los compañeros de trabajo, fobia a los jefes, fobia Principalmente. a las situaciones que Sí. tengan relación con el trabajo, como Sí, pues. presentar un informe. Sí, pues aunque estés presencial, valiste Exactamente, madres igual. Y presentar un El- informe en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Los clientes difíciles. Exacto, Claro. o sea, todo lo que tenga relación con el aspecto laboral Ajá. provoca La ergofobia. provoca la ergofobia y provoca una situación paralizante en la que, o sea, muchas personas pierden su trabajo por eso, ¿verdad? Porque Claro. ¿cómo pueden justificar una fobia, verdad? No, Ajá. Sí, bueno, Exacto. es que sí la puedes Ajá. justificar, pero es que es bien pero no, difícil pero no es también, o sea, válida. O sea, la justificas, pero no es Y- válida. y Claro, o simplemente. sea, ya el trabajo ya le valió madres. Hasta te hacen la campaña si te echan a la chingada, ¿va? pero para mí, después para subsistir. ¿no? Exactamente. Sí, Luego cabal. tenés que trabajar, ¿verdad? Ajá. Diferente es que le tengas aversión a un tipo de trabajo, a un tipo Claro. de jefe, que también Ajá. las hay, o que le tengas aversión a una situación específica de tu trabajo. Eso es diferente. Sí. Pero, No, pero este padecimiento ya es una fobia como tal. Y dice que se desarrolla a partir de un evento traumático en el trabajo, ¿no? que te llevó a tal punto que ya no quieres saber nada de eso. Sí. Y también hay una que me pareció a mí bien interesante porque no la consideré yo como fobia y que se confunde muchas veces, y es la crometofobia. Ajá. Es la fobia a gastar dinero. Ah, esa es bonita. No es la tacañería. Esa debe ser bonita, No, va. no, Fíjate Esa que no la sí, conozco. o sea, conocemos la tacañería, las personas tacañas, las personas avaras, no sé qué otro nombre se le puede dar, solo Ajá. avaro, tacaño, codo. Codo, Normalmente sí. le llamamos codos, ¿verdad? Pero o sea, fobia como tal, ya es una situación que te provoca pues los padecimientos físicos de una fobia, ¿verdad? Sí, pues, te puedes Todo lo imaginar, ¿no? relacionado con gastarte el dinero, todo lo relacionado con el dinero y con gastarlo, Ajá. paraliza a las personas. Sí, pues, y eso sí debe ser un sufrimiento. ¿no? Exacto, porque imagínate que, por ejemplo, ser avaro, pues gastas en unas cosas, pero en otras, quiero decir, no te gusta gastar en unas cosas, pero en otras, pues En las otras gastas sí. porque son necesarias. Pero alguien que tiene la crometofobia, aunque tengas que gastar en algo que es para vos, en una medicina, por ejemplo, Claro. te paralizas y ya no la compras, por ejemplo, ¿verdad? Y según leí, estas personas tienden a tener situaciones bien difíciles en sus finanzas. ¿Pero en qué sentido? Es contradictorio, pero por lo mismo de que tienen esa dificultad para relacionarse con el dinero, tienen sus finanzas desordenadas. ¿Será que yo no tengo que entender esa vaina? Tienen deudas y toda la onda, ¿va? Entonces es un sufrimiento horrible porque no quieren Claro. gastar, pero al mismo tiempo no controlan. Tal vez por el mismo padecimiento no saben administrar el dinero Exacto, y claro. porque les provoca fobia, no lo saben administrar, entonces lo mal administran y viene a ser contraproducente y a alimentar más la misma fobia y qué feo realmente, ¿verdad? Qué delicado. Bueno, pues existe también la dermatofobia. Es un miedo patológico a que se te dañe la piel por alguna razón, a sufrir alguna herida, a Un raspón, digamos.
ronchas, acné, todo lo que tenga que ver con la piel. Y esto lleva a la gente al punto de que se están ahí, va de lavar y va de rascarse y va de joderse hasta Y que se la provocan. hasta que ellos mismos se resultan provocando Claro. llagas, erosiones, ronchas, sangrados, etcétera, etcétera, porque tienen Tanto Aversión. miedo. tanta manía Ajá. de estarse revisando la piel y de no querer Que la alteran, ¿verdad? que se le resultan fregando por estarse echando porquerías, ¿no? Esta es Ah, bonita, chucha. miren, la penterafobia. La penterafobia es el miedo a la suegra. Y A la existe, madre. está tipificada y la diagnostica a la gente, el miedo a la suegra. Y la socerafobia es miedo a la pareja de suegros, a los dos, la socerafobia. Santo Dios. Yo nunca he tenido suegro varón, pero solo suegras. Y No sabía si Pero es que tenías a mí panterafobia. eso de por eso digo que eso de las fobias yo lo miro bien complicado porque te estaba contando que estaba la espectrofobia, que sí, es el miedo a los fantasmas, o sea, pues sí. y entonces, ¿qué te hacer esa vaina? Sí, Va, y aparte está la wicafobia, Y esa babosa que es el miedo a las brujas. ajá. ¿Y cómo sabes si existe esa vaina? O sea, Sí, exacto. o sea, sí te entiendo la idea de que te dé miedo lo de la brujería Sí, pues. y todo lo que conlleva todo eso, está bien, pero el miedo directamente a una bruja, Ajá. o sea, eso ya es más complicado. Y son Porque fobias. se supone que de por sí le tenés miedo, ¿verdad? Exactamente. Ajá, sí. O a un espectro. Exactamente. O sea, y son fobias que salen de la nada para volverse fobias para que todo el mundo diga, ay, es que yo tengo espectrofobia. Entonces también hay que Está tener bueno. mucho cuidado en saber que sí es una fobia y que solo es miedo. Exacto. O sea, sí tienen que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado también en que no se vuelva un pretexto para no hacer ciertas cosas Exactamente. o Mira, algo yo- que ajá. te estás autoengañando que tenés espectrofobia y todo el mundo tiene espectrofobia. Pues, pero es que pues. también hay que tener mucho cuidado porque la mente es jodida. Y de uno estar pensando que de verdad tiene esto, de la noche a la Te mañana, puede- de se verdad te lo puede- lo vas a Te puede amanecer. volver obsesión, ¿verdad? Exactamente. Y de una obsesión después ya es más complicado porque aparte que te tenés que quitar la fobia, tenés que quitar la obsesión. Entonces está doblemente jodido. Yo, Sí, yo pues. creo que esto hay que tener precaución, cuidado de doble vía. Primero, tener precaución de saber que lo que uno tiene puede que no sea una fobia, simplemente sea un miedo Solo es un miedo. y no llega a ser una fobia y no agarrarlo de pretexto como una fobia, por un lado. Pero también por el otro lado, como espectadores, digámoslo así, Ajá. cuando conocemos a una persona que tiene un miedo desmedido, yo pienso que hay que tener precaución y respeto, porque a veces Exactamente. no medimos nosotros, porque como a nosotros eso no nos causa miedo, pensamos Claro. que la otra persona está exagerando y a veces enfrentamos a la otra persona Ajá. a una situación que podría ser peligrosa porque le podría Claro. provocar una enfermedad, le podría Sí. provocar un susto muy grande, se podría desmayar, le podría provocar una Exactamente, hasta un paro parálisis. cardíaco. Exactamente, entonces podría tener consecuencias graves porque nosotros no estamos midiendo qué tanto esa persona tiene realmente esta fobia y nosotros a veces lo agarramos solo como una exageración. Sí, ¿verdad? y es Es que que- recordemos que ninguno es psicólogo. Ajá. Ajá. Para andar sabiendo, ay, este solo por chingada está haciendo eso. O sea, Sí, yo sí soy muy de la idea que cuando ya el miedo te empieza a afectar tu vida diaria, ahí es momento de agarrar tus cositas y decir, mira, necesito irme a una terapia porque sí se puede tratar. Las fobias sí se pueden tratar. Exactamente. claro. Sí se pueden. Sí. Y no debe uno, debe uno ser empático, no minimizar los temores de los Exactamente. demás. exactamente, porque Así como para... uno no quiere que le minimicen los de uno. Exactamente, o sea, comprender que si una persona tiene un temor un poco desmedido y que para nosotros puede ser exagerado, pero para la otra persona quizás no. Entonces, tener respeto y precaución con eso y Sí. no exponer a la persona a esos miedos, Sí, ¿verdad? y Porque- acordémonos que al final todo el mundo tiene miedo a algo. Ajá. A mí el que me diga que no son puras casacas, esas son puras vainas. Tiene miedo Todo a tener mundo miedo. tiene miedo a algo. Todos Entonces hay que también tenemos, pues. aprender. Si estás en pareja hay que aprender a saber cuáles son los miedos de cada uno para poder por lo menos actuar en ese sentido.
Porque yo sé que, por ejemplo, a Mari le da miedo las cucarachas, pues yo las mato, no hay problema. A mí me da miedo las arañas, ella las mata. Sí, pues. Pero no se trata solo de venir y decir, es que le tiene miedo a la cucaracha y le tiro una. O sea, le tiene miedo a la araña, ahí va la araña. O sea, Ajá. ese tipo de cosas lo que hacen es incrementarte más la fobia y ya te puede generar un trastorno más adelante que uno no sabe. No digamos que eso podría provocar un accidente o una situación lamentable. Nosotros, Claro. fíjense que sin ir muy lejos, a mediodía pasamos cerca de un vendedor que tenía un montón de chunchecitos así interesantes, ¿verdad? Por el centro, por zona 1. Y tenía unas arañas de Sí, plástico, de plástico. de esas de asustar, ¿verdad? Y pensamos que sería una buena cosa comprar de varios tamaños para tenerlas aquí en la mesa para adorno, para ¿cómo se llama? Para lo que hacemos aquí para decoración del set. Pero luego pensamos que Aarón lo dice casi en cada programa que tiene fobia a las arañas y que tal vez aquí se nos iba a desmayar el Sí, pobre. pues. Entonces, Cabal. nos privamos de... Estuviera sentado Sí, por y ahí. es que Sí, lo que pasa es que ajá. tal vez al final la vas a poner ahí, yo me voy a sentar. El problema va a ser cuánto tiempo mi mente y mi cabeza va a aguantar el estrés de estar viendo algo que sabes que es juguete, sí, pero que esa vaina te da. De todos Exacto. modos. Esa acumulación de estrés te va a Ajá. llegar a un punto donde ya no vas a poder regresar. Entonces, Exacto. eso es lo que Entonces, hay que esto, tener esto hay que mucho tener cuidado. mucho cuidado y mucho respeto. Sí. Fíjense que... Empatía. exactamente. Y yo les iba a contar Ajá. también que hay una fobia que sí la tienen mucho los niños, que los papás muchas veces no se le hace caso, que eso también lleva a muchas cosas, que es esta nictofobia, que es el miedo a la oscuridad. Ajá. No es Y solo eso- de cuento de niños. Exactamente, Sí, eso pues. lo padecen mucho los niños y a veces los papás subestiman mucho esta idea por motivos religiosos, por motivos etcétera, etcétera, etcétera. No, es que no pasa nada, es que no pasa nada. Sí, pero es que en la oscuridad simplemente no se mira nada. Ujú. Y la mente de un niño es muy grande. Exacto. Entonces hay que tener también mucho cuidado con los niños cuando empiecen a tener este tipo de cosas para saber cómo ayudarlos para Claro. tratarlos. Porque, Sí, porque- muchas veces lo dejan al tiempo y después sale con otra vaina más fregada más adelante que va a costar más quitarla. Ajá. Sí, lo que pasa es que también uno a veces como papá comete el error de decir, no, puchica, Tiene que, ajá. tiene que aprender a superar sus miedos, ¿verdad? Entonces, babosado, aquí, Ajá. que apague la luz. Ajá, pero por eso, pero es que ahí él está dando una terapia de shock que para mí, Esa es terapia de shock. que para mí Completamente. es muy complicada porque van a haber personas que sí la van a saber llevar. Ajá. Pero Van a otros haber no. otras Ajá. que solo se lo van a guardar. Sí. Y eso, con el paso del tiempo, va Ahí pesando, Puede va salir, pesando. Ahí está la Exactamente, parte puede jodida, cobrar sí. factura Entonces, mucho claro. mayor. Por eso hay que tener más mucho adelante. cuidado y atención en los tipos de miedo. Si es un miedo normal, que sabes que le tiene miedo a la oscuridad, sí, pero no llora y sabes que se aguanta, pues está bien. Pero cuando ya se da de alaridos, cuando ya son gritos, de ahí es de empezar a ponerle atención. Independientemente sea la oscuridad, ya sea por el agua, ya sea simplemente por agarrar una taza. Sí. O sea, uno no sabe solo más que tener el cálculo de saber, bueno, esto ya De saber esto dónde están es los miedo, límites, ¿verdad? ajá, y esto ya es demasiado. Ujú. Entonces, Y ahí tratarlo cae a bien. tiempo, ¿verdad? Claro. Fíjense que también hay una fobia que se llama tapofobia. Ah, puchica. Y esta es el miedo a ser enterrado vivo. Ah, no. Esta era la que Esa sí tenía está el, complicado. Ese es esta, horrible. ¿se recuerdan el personaje de Edgar Allan Poe? Un cuento que se llama El entierro prematuro, Ajá. que era de un tipo, este es un cuento que se publicó en 1844. Jesús. Ajá. Y este personaje tenía tal miedo a ser enterrado vivo que él empezó a fabricar un montón de artefactos, procesos y cosas para evitar esa situación. Fíjate que yo vi esa película cuando tenía como 8 años o menos, tal vez, y me traumé. No Ajá. llegué Ajá. a fobia, pues, pero sí me traumé, porque la película es pero así... Calcado. Muy real, ¿va? Muy Claro. real el cuento ese, muy bueno.
Sí, como Muy todo bueno. cuento de miedo de Alan Poe, ¿verdad? Sí. Y es que también acuérdate que por eso antes se ponían las campanitas en los cementerios. O sea, antes por eso tenían la Ajá. campanita con la cadenita yendo para abajo por si estaba vivo o jalaba esa Sí, vaina. pues. Después se quitó y valió madres el asunto, pero... Pero es que este cuate diseña un mausoleo así con todas las... Ah, claro. Como Eso, es Él montón de que... prevé, salidas. él prevé Exactamente. todas las Y que posibilidades. sí, Ajá. el problema es que en su familia había mucha incidencia de gente que habían enterrado viva. Y el cuate lo que no sabía era que la esposa se lo quería tronar, ¿verdad? Entonces viene y ella le boicotea todas sus salidas, porque lo que quiere es matarlo del miedo. Sí, Ah, imagínense puchica. que... Y se lo truena. Ah, sí, Y la le verdad da. que es Pero antes se la recomendación. truena él a ella. Recomendación, el cuento El entierro prematuro de Alan Poe, publicado Ajá. en 1844. Muy bueno. Puede ser una lectura interesante. Y también me viene a la mente una película Ajá. de Alfred Hitchcock. ¿Cómo se dice? Hitchcock. Ajá, de Alfred Hitchcock. Ahora pues esta película que se llama Vértigo. A mí me encanta esa película. Es muy buena. Y esta es una película de 1958. Y el miedo, la fobia que se manifiesta en esta película es la acrofobia. Ajá. El personaje de esta Ajá. película es un detective retirado que padece de este miedo a las alturas. El miedo, la fobia a las alturas es la acrofobia. Y él se enfrenta a un montón de situaciones en esta película en la que él tiene que enfrentar ese miedo, ¿verdad? Y es que a él se le desarrolla la enfermedad o la fobia. Se le desarrolla porque está en un tejado y tiene agarrado a un compañero así de la mano y lo está tratando de salvar y al fin se le suelta y el cuate se mata. Entonces, Pues, A él partir de ahí él se queda con se eso queda que traumado. precisamente esa situación es la que lo hace jubilarse Ajá. pronto, retirarse porque no puede seguir trabajando y después se dedica un poco como a la investigación privada y lo contrata un viejo amigo para que ayude, para que vigile a la esposa, ¿verdad? Sí. Y a raíz de ahí pues se dan un montón de situaciones en las Y que es él que tiene que también- volver a estar en una altura. acuérdate que hay muchas películas que juegan mucho con las fobias. Ajá, Muchísimas. sí, sí. Porque mira Freddy, el de la calle Krueger. Elm. Ajá, Freddy Krueger. Ajá. Él te juega con la hipnofobia, que es el miedo a los sueños. Sí, pues. Ajá. Lo que pasa es que no te porque lo dicen. Ahí es donde se te aparece. Ajá, o sea, Sí, entonces la exacto. gente que hace que ya le da miedo soñar y se empieza a meter pastillas y todo para evitar, Para ya no dormir, evitar ajá. dormir. Entonces, eso ya también genera una fobia. Sí, O sea, por supuesto. todas este tipo de películas, eso es lo que hace que te juegan con esa vaina. Si no, mira, aracnofobia, esa película no la aguanto, esa vaina no la voy a ver. Cabal, Jamás en mi vida. ¿No la has visto? No la he visto y Eso no te me dan quería ganas yo de verla. preguntar, eso te quería preguntar si la Cabal, habías te visto. queríamos No, preguntar si la habías definitivamente visto. no. Fíjate que sí me puse a verla, porque sí Ajá. dije en algún momento de mi vida tengo que ver esa vaina, que no me puedo morir sin verla. Pero dije, no, mejor me muero mejor. Mejor sí me muero es que sin verla. La película es cabrona y es un cuate que les tiene miedo a las arañas y cabal va Ajá. a vivir a un lugar donde está repleto. Sí, y esa vaina. Es más, yo a veces viro las vainas de esto de Australia cuando los vientos jalan a las arañas y todo. Pues, mano, qué horrible. Por esas vainas yo digo, yo no puedo vivir ahí. no podría. No, que puchiga, yo no puedo. O sea, esa vaina es horrible. Sí. Pero por eso hay un montón de películas Sí. que te juegan con eso. Mira, Tiburón. Ah, sí. Tiburón te juega también con la fobia del agua. La fobia a lo El profundo. terror en lo profundo también es otra. O sea, hay toda la rama de películas de miedo siempre te va a jugar con una fobia. Incluso las, siempre. no solo las de miedo, con Clarita hablábamos hace rato de Indiana Jones. Indiana Jones le tiene pánico a las culebras. Claro. Así, las odia. Ajá, ¿verdad? ajá. Y cabal es lo primero que le aparece. Ajá. Siempre. Y volviendo a Hitchcock, está la película de los pájaros, También. que allí se maneja la fobia a las aves que se llama ornitofobia. Ajá. Ajá. Esta película es de 1963. Ajá. Mira. Imagínate. Imagínate. Y Miedo a esta- los pájaros está complicado. Pero es que lo Y allí también hay una protagonista que, bueno, en la película también los pájaros también son asesinos, ¿verdad? Sí, Entonces, ahí también, sí hay razón de tenerles miedo. sí, exactamente. Todo el pueblo llega a tener este miedo, ¿verdad? Pero hay personas que tienen la fobia en sí Sí, a las pero aves, ¿verdad? Comienza el ataque, no se sabe por qué,
Y así como empezó, se acabó y nunca te dicen qué fue lo que pasó. Lo único es que te meten un miedo en el cuerpo horroroso, ¿va? Porque los pájaros cabrones atacan a toda la gente. Sí, y comienza con una escena bien inocente de una persona que está comprando un canario, una periquita australiana, una cosa así, como un ave para un regalo, ¿verdad? Exacto, que es esta misma muchacha y la heroína de la película, la Tippi Hedren. Ah, pucha. Ajá. Pues... Pues imagínate, y está también, hay una película que a mí me fascina que también es esta vaina que es la de Destino Final, Destino Final. Ah, sí. que es el miedo que la mara le da por morirse. Sí, pues. Que ahorita no, necrofobia creo que se le llama eso, que es el miedo al tener a morirte. Y es la misma vaina, o sea, vos no ves en realidad que te digan en la película, no, es que aquí vamos a hablar de la necrofobia, sino que desde el momento en el que ese chato mira que valió madres, ¿no? Ajá. Desde ahí ya le empieza a agarrar el miedo de que no, y esto va a pasar, y no, mejor no, porque nos vamos a morir. Ya desde ahí te está jugando con las fobias. Pero también eso de la necrofobia es el miedo a los muertos, ¿no? Exactamente. Y ¿quién no le va a tener miedo a los muertos? ¿Va? Entonces volvemos a lo que decíamos hace rato. ¿Va? Hay cosas a las que todos les tenemos miedo, pero hay una gente que desarrolla un miedo tan patológico que esos son Sí, los que por realmente... ejemplo, le tenés miedo a los muertos en el sentido de espantos, digamos así, ¿verdad? Ajá. Pero, por ejemplo, vas a un funeral sin ningún problema. Pero Ajá. una persona que tiene esta fobia sería Claro. incapaz Claro. de asistir a un funeral. O van y jamás se van a acercar a la Exactamente. Claro, o solo de pasar, lejitos o y pasar mucho cerca gusto, de un ajá. cementerio, caja. ¿verdad? Sí, pues. Sí. Sí, es que... Entonces, por eso te- esa es la diferencia. En que nosotros le podemos tener miedo a los muertos, pero pasamos, si vivimos cerca del cementerio, pasamos a diario por la avenida del cementerio, ¿verdad? Ay, Dios. Ajá. Cada ratito puedo ver Ajá. esa vaina. Pero exactamente, pero una persona con esta fobia Claro. jamás en la vida pasaría cerca de una avenida que queda ¿cómo se llama? Por un cementerio, ¿verdad? Sí, pues. Fíjense que hay otra fobia. Yo no tengo esa fobia. Yo no, creo que no tengo ninguna fobia o no me he enfrentado a mis fobias, ¿verdad? No sé. Pero que yo sepa, al sol de hoy no tengo fobias. Sí. Sin embargo, sí tengo ciertas cosas que me causan disgusto. Ajá. ¿No le tenés fobia a tu suegra? Entonces, no, esa no la tengo. Pues la cosa es que me causan disgusto las palabras largas. Ajá. El esternocleidomastoideo. Esas palabras me causan rechazo completamente. Sí. Miren, realmente la película esa de la Mary Poppins no me gusta y cuando a las personas que les gusta les hace gracia precisamente esa palabra larga que usa y a mí me causa un rechazo, pero así de todos los diablos. Me causa rechazo. Y a mí me encanta cuando la dice al revés y nunca me lo he podido aprender. Pues la cosa es que a mí Santo Dios. realmente las palabras largas me causan realmente rechazo, así aversión completa. Y a lo mí no es que no me chistoso- gusten, me dan huevas esas vainas. Sí, a mí no, a mí realmente me disgustan y es Ajá. un rechazo ilógico, exagerado, irracional. Pero les tengo rechazo a las palabras largas. Y lo chistoso es que el nombre de esa fobia es una palabra larguísima. Cabal. Ni siquiera la quise escribir para leerla porque no puedo. Exacto, no la podría pronunciar porque me desagrada completamente. Ajá. Oh, Y es bien también, larga. también le tiene manía a todas las palabras que comienzan con che. Bueno, no a todas. A Pero algunas a palabras, muchísimas a algunas palabras que que comienzan del castellano, sí. porque en otro idioma no. Pero No, del pues, no. castellano a algunas palabras que comienzan con che les tengo como, no sé, Supongo- como disgusto, no sé, Ajá, ajá. pero no. Supongo que no sos fan de Chespirito, porque Chespirito, todos sus personajes comienzan con che. Pero no me ¿En serio? desagradan. Sí, no el me Chavo, sí. el Chapulín, Chaparrón Bonaparte, la Chimoltrufia. Y por eso es que no lo podría yo decir que es una fobia o una aversión, porque como me gusta el Sí, programa, no me disgustan los personajes. Mira, Pero hay ciertas palabras que sí, que tienen la che y no me causan rechazo. pero es que esa Ahora, vaina es- el Che Guevara, ese sí me causa rechazo, pero total. Ajá. Sí, por cierto, cuando hablamos de la venustrafobia, de que todas las mujeres bonitas... ¿Te da miedo a las mujeres bonitas? Ajá. Definitivamente las candidatas a cualquier puesto de elección popular no dan miedo. ¿Verdad? Cabal.
Pero sí, lo único que sí es que hay que tener mucho cuidado. Fíjense que hablando de los candidatos y que estamos en tiempo de elecciones y no sé qué y no sé cuál, no sé si está catalogado como fobia clínica, pero existe, por lo menos como término existe, la futurofobia. Ajá. Y es un miedo, no en sí al futuro como paso del tiempo, digamos, porque aparte hay la cronofobia, creo que se Ajá. llama algo así. Y la cronofobia sí es miedo al paso, al transcurso del tiempo en sí. Pero la futurofobia es como un miedo al futuro en el sentido, es como un desasosiego, como una sensación de que no existe la posibilidad de un buen futuro. O sea, como un miedo al futuro, como desesperanza totalmente, así como Sí, pues, ya te realmente entendí. no hay la posibilidad de un futuro mejor. Esa es una ultra ansiedad. Exacto. Sí, es Entonces, que eso ya te esto pasas. no sé si clínicamente está reconocido, pero sí existe como término la futurofobia, que es esta sensación de que no existe una posibilidad de un buen futuro, ¿verdad? Sí. Y pasa, en tiempo de Temor al elecciones, futuro. ¿verdad? Ujú. Ah, sí. Sí, y pasa mucho. Va a decir, no. Sí, y en cambio también hay miedo a envejecer. Es también diferente el miedo a envejecer. Me hace pensar en la novela de Oscar Wilde, de El retrato de Dorian Gray, Ajá. que él tenía no sé si era que tenía una aversión a envejecer o una demasiado apego a la juventud, que tal vez es lo mismo, no sé. Yo creo que viene siendo lo mismo. Pero Gerontofobia se llama. El Exacto. miedo a envejecer. Y, Qué y- y- interesante. y puede que el personaje de esta novela, Pues, pero ¿y si te- y el si te Grey, tocó la tenía esto. ¿Te tocó la de Benjamin Button? Sí, pues. Ya no tenés ese miedo, tenés miedo a A rejuvenecer. rejuvenecer, cabal. Miedo a aniñarte otra vez. Sí, esa película es buena Sí, también. pues Buenísimo. la cosa es esta, de que el tema es muy interesante, es bonito, es curioso conocer Todas qué las montón de fobias que fobias. hay un montón de fobias. Sí. Sí, yo solo diría que sí, habría que tener mucho cuidado en entender de dónde viene una fobia, qué tanto sí es una fobia, qué tanto es un miedo, y de verdad tener mucha empatía con las personas Sí. que Que de padecen verdad de lo algún miedo, tienen. exactamente. Yo que tengo ese miedo de las arañas, puedo decir que es horrible cuando alguien te molesta con una araña, Sí, porque tu hombre. nivel de estrés y de ansiedad crece, pero en segundos, Sí. que después quitarte eso de encima cuesta un montón. Cuesta muchísimo. Es más, ahorita que estaba jugando, porque ahorita ya abrí mi canal de juegos, que de una vez aprovecho para meter el anuncio. Eso. Suscríbanse también al canal de Aarón. Hay que poner Cabal. el link. Hay Sí, que vamos a poner el link sí. y el nombrecito abajo. También estoy en YouTube. Que subí mi canal de juegos que sale, este es un juego de un apocalipsis nuclear y la gran diabla, entonces te toca sobrevivir. Y hay una cosa que se llaman mutarachas, que son cucarachas gigantes. Y yo en el juego, cabal, en lo que yo estaba jugando, digo yo, qué bueno que esta babosada no tiene mutarañas. Pues sí, porque ahí te llevaría el. Ahí ya no lo ahí ya jugaría. no puede seguir. Sí, pues. Ahí ya no lo jugaría en paz. Pero como es también el asunto, porque hay juegos que sí tienen arañas y tienen estas vainas de sustos, que no me dan tanta situación en la cabeza. Sí me pega mi susto, porque sí me lo pega, a diferencia de tenerlas de frente. O sea, de ver un animal así, es muy diferente de tener en un juego. Sí. Entonces, sí, por eso te digo, sí hay que saber balancear muy bien todo lo que son miedos, fobias. Y sí, repito, cuando eso empiece a afectar tu vida diaria, lo mejor Hay que es pedir ayuda. pedir ayuda. Exactamente. Independientemente de que sea, si no tenés un psicólogo a la par, anda con alguien y decirle, mira, mano, estoy teniendo esto y esto ya me está afectando en esto y esto. Entonces, por lo menos 2 cabezas piensan mejor que una. Pues sí. Y algo se puede hacer en lo que se encuentra una ayuda profesional. Ah, no, sí se ayuda. Pues Hay que buscar ayuda. para Claro. nuestros seguidores, que nos cuenten a qué cosas les tienen miedo, aversión, O fobia. fobia. O realmente fobia, sí. Exacto. Ajá. ¿Y qué otras fobias conocen? Que hay muchísimas fobias curiosas, fobias de Cabal. famosos, fobias en la literatura. Todo lo que nos puedan aportar al tema fobias, bienvenido a los comentarios. Cabal. Así es. Se los agradeceríamos Sí. muchísimo. Y por favor, no olviden suscribirse y darle a la campanita Tilín, tilín. y dejarnos su like en cada episodio, por favor. Cabal. Siempre igual, como decía Rodolfo, el trabajo de hormiga nos ayuda. Gracias a Dios llegamos a los 472
Ah, pues estamos suscriptores, si no cerca, estoy mal. estamos cerca de 500 Los suscriptores 500 ya. y también estamos cerca de El nuestro año. aniversario. Claro. Entonces, Sí. en el episodio de aniversario vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido el Sí, año. yo creo que lo vamos a partir en dos. El aniversario lo vamos a partir en dos. Uno que sea un programa de bloopers y toda la cosa. Y tal vez el otro ya sea específicamente de nosotros hablando de lo que ha sido un año, llevando un año con ustedes, Eso es. hablando de las personas que se han vuelto seguidores acérrimos del programa también en un año, que han estado con nosotros aguantándonos y todo. Me gusta, me gusta. Entonces vamos a ir viendo cómo lo vamos planeando poco a poco. Sí, porque ya nos quedan poquitos episodios para eso. Sí, Sí, vamos viendo. Y pues, Pues- este mes que se está yendo como agua entre las manos, gracias a Dios. Pues miren, y memes de Julio, ¿qué les parece? ¿Cuáles les ha gustado? ¿Cuál les ha gustado en estos últimos tiempos? De la última semana para El acá. inicio de julio. Sí, El inicio de julio, me quedo con ese meme. El inicio de julio estuvo buenísimo. A mí Muy me bien. fascinó. A mí me gustó el del 8 de julio, que era ¿qué era? una carta de naipes con 8 julios en lugar de los Ah, qué chistoso. corazones. Muy bien, está bien, está bien. Cabal. Entonces sí, A mí muchísimas me gracias. gustó uno que decía, Julio no pinta muy bien. Y Ah, está sí, Julio... está haciendo el leche homo. Sí, exactamente. Y está, pues eso. Ese me ese no lo pareció. vi. Para mí ese fue el de la semana. Muy Está bien. excelente. Cabal. Entonces sí, muchísimas gracias a todos. Y desde esta temerosa Guatemala de la eterna primavera, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta Nos la vemos la vista. otra semana. Adiós. Ojalá que ya tengamos cámaras. Calidad, pero con tiempo les hubiera quedado mejor.